No basta con tomar conciencia para detener el juego. Hay que hacer muchas cosas y para eso vamos a hablar. Bueno, ya dije que los 3 jugadores van a jugar los 3 papeles. Muy bien. Ahora, hablemos de la gravedad, del nivel de gravedad de los juegos. Hay juegos muy leves que se llaman juegos inocuos. No pasa nada. No se pierde nada irreparable y valioso. Es un juego inocuo. Hay juegos graves y hay juegos mortales. Y dentro de los juegos mortales hay juegos de un nivel de gravedad que se llaman irrecuperables y otros que pueden ser recuperables, pero de todas maneras son sumamente graves y muy dolorosos. Un juego mortal, un ejemplo histórico muy reciente, es el cuate futbolista de las Chivas, jugador extranjero, creo que un africano, ¿sí?, que se va a un bar, se emborracha, sale, se sube a su auto deportivo y le mete a más de 200 kilómetros por hora en una avenida céntrica en la ciudad de Guadalajara y mata a 2 personas recién casadas. Se iban a casar por la iglesia al día siguiente. Se habían casado apenas por el civil y estaban haciendo sus preparativos de boda. Lo más trágico es que ya encontró este futbolista en el sistema de justicia de Jalisco quien lo salve. Ya estaban ofreciendo dinero, una verdadera ridiculez, 3 millones de pesos, o sea, $150,000 por 2 vidas jóvenes truncadas por un acto estúpido, malévolo, irreflexivo, que merecería 30 años de cárcel o más. No sé, no soy abogado. El hecho es que con 3 millones de dólares quieren salvar a este chamaco de 21 años para que pueda seguir jugando. Y los que ya no pudieron seguir viviendo. Pero el sistema está diseñado de tal manera que probablemente este señor, que persiguió hasta matar a 2 inocentes, sea salvado. Sin embargo, ya la sociedad mexicana pues ya se le tiró a la yugular, tanto a los abogados como al futbolista, y hay un clamor nacional para que eso no ocurra. ¿Sí? ¿Cuál es mi pronóstico? Que lo van a salvar. Ojalá me equivoque, pero lo van a salvar. Entonces, todos jugamos los 3 papeles en niveles de inocuidad, no pasa nada, de levedad, de gravedad y de mortalidad. ¿Qué es nivel inocuo? Por ejemplo, vamos a tomar el juego flirteo. Flirt, coqueteo. El jefe le coquetea a la secretaria, pero nunca pasa de un coqueteo. De una miradita, nunca pasa de un qué linda estás, ay jefe, qué bonito le queda el azul, qué sé yo, qué bonita corbata trae, y hasta ahí llegó el juego. Sí, es un juego. O por ejemplo, la persona se va a un lugar donde puede ver chicas, ¿sí? Puede ver mujeres en una fiesta, en un table dance, no se va a acostar con ellas, no va a agarrar una para él, no le va a poner el cuerno a su esposa, pero ya no es un juego inocuo, ya es un juego fuerte, ya es un juego que puede lastimar, ¿sí?, a su familia, a su esposa, si ella se entera. Y sobre todo la puede lastimar mucho si ella se entera por otras personas. Oye, ¿qué crees que vi a tu esposo? Y salvando a la señora, pues, la puede hacer víctima, ¿no? Y le puede meter un soponcio tremendo. Si el nivel de juego sigue profundizando, el coqueteo ya no se queda en coqueteo. Sigue con una invitación a tomar un café y continúa con una escapada a un motel. En México hay un lugar que tiene 200 moteles de paso, ¿sí? Geográficamente se llama el Ajusco. Es un cerro de más de 3,000 metros de alto que está al sur de la ciudad. Yo ahí vivía. El Ajusco. ¿Saben cómo le decimos? ¿Cómo? El Fajusco.
Porque ahí se va toda la gente ¿a qué? A fajar. ¿Sí? Pero ya el verbo ya se inventó, a fajusquear. ¿Sí? Entonces cuando ya una parejita se va a facusquear, pues ya estamos hablando de un nivel grave. Y cuando el juego es mortal, cuando a raíz de ese coqueteo y de esa vinculación sentimental y de ese adulterio se da la ruptura de una familia. O se da, por ejemplo, que la señora se suicida, o la señora se muere de cáncer por tristeza. Todo juego mortal termina en tragedia. Pero aquí viene una observación bien interesante. Si estamos jugando, no sabemos cuándo el juego va a terminar. Es una pendiente hacia abajo. Cuando tú te arrojas en una pendiente hacia abajo, en una patineta, en un automóvil sin frenos, con patines de patinar, uno en cada pie, ¿qué pasa con la velocidad de bajada? Incrementa. ¿Y qué pasa con la capacidad de control? Disminuye. A medida que bajas en la pendiente, aumenta la velocidad y disminuye tu capacidad de control. Entonces, cuando una persona empieza a coquetear, nada más, cuando una persona empieza a fisgonear, como esos señores que se apellidan Mirón y Beteta, ¿no? Les encanta, ¿no? Andar de el señor Mirón y el señor Beteta, ¿no? Pero no sean mal pensados, se escribe con B de burro, ¿no? Aunque la mayoría se escribiría con B de vaca y separado B, teta. ¿Sí? Él no puede prever cuándo se va a poder detener. Nada más fue a ver chicas en una carne asada, o fue a ver chicas en un bailongo, o fue a ver chicas a un tailboy dance, ¿sí? Pero no tiene la certeza de poderse detener. Entonces, desde un juego muy leve hasta un juego mortal, la regla es no te metas. La única manera de evitar un juego es no empezarlo a jugar. Nunca empieces a jugar un juego, porque no sabes cómo va a terminar. Hay una película que les recomiendo ver. Ojalá la encuentren por ahí en algún de esos canales de paga. Esta película se llama War Games, Juegos de Guerra. Lo más probable es que la encuentres en YouTube. War Games. ¿Sí? ¿Película cristiana? No es cristiana, es una película de Hollywood muy bien hecha. No tiene un mensaje cristiano, pero tiene un mensaje lógico muy poderoso que voy a utilizar justamente en estos momentos. La película trata de un chavo de 14 años, tal vez menor, que es un genio de las computadoras. Se sabe de todas, cómo entrar a las redes de las grandes compañías, y en una de esas su habilidad lo lleva a poder tomar el control de la computadora del Pentágono en Estados Unidos. Se mete a la computadora del Pentágono y ve que tiene dominio sobre los misiles atómicos y sobre enormes cantidades de tanques de guerra y sobre los generales que toman la decisión de invadir Europa o de bombardear Irán o Pekín o cualquier lugar de la Tierra. Y se siente tremendamente poderoso e inteligente. Y de pronto, prendido del juego, la computadora le pregunta, "What do you want to play?" ¿A qué quieres jugar? ¿Sí? Y le da un menú de diferentes juegos. ¿Sí? Guerra a flechazos, guerra virtual, combate de tanques, combate submarino, combate de fuerza aérea o guerra termonuclear. Y el chavito dice, no, ni lo dudo, guerra termonuclear. Le da enter. Y en esos momentos, en el Pentágono,
Y en China y en Moscú, todos los jefes militares se dan cuenta que los silos atómicos se están abriendo. Aquí por la 10, por el Freeway 10, hay un enorme campo lleno de silos atómicos. ¿Sí? Para tu información. Como si no sabes. Pues ya lo sabes. ¿Sí? Son hectáreas, miles de hectáreas de terreno, ¿sí? Que no se sabe qué hay ahí. Yo sí sé porque los he visto desde el satélite. Y el otro día que iba pasando por ahí con un amigo le dije, mira, a ver cuándo se le ocurre a Mr. Trump abrir uno de estos, ¿no? Joder, nanita, qué miedo, ¿no? Bueno, pues los silos atómicos se empiezan a abrir, los motores de los misiles se encienden y se preparan para salir a 4.000 kilómetros por hora o más y caer en alguna ciudad situada a 12, 13.000 o 15.000 kilómetros de distancia. Y entonces el presidente gringo le habla al ruso y el ruso le habla al chino y el chino le habla al gringo y se preguntan todos, oye, ¿tú apretaste el botón atómico? Estamos en guerra termonuclear. No, yo no apreté nada, ¿cómo crees? Estamos en paz. Además, si hubiera una guerra, pues no sería contra ti porque es destrucción mutua asegurada. En todo caso, hubiera disparado contra Irán o contra una nación que no nos pueda hacer daño y de la cual quisiéramos su petróleo, ¿no? Total, los 3 o 4 jerarcas atómicos más importantes de la Tierra deducen que alguien, que no se sabe quién es, está jugando con las computadoras del Pentágono a guerra termonuclear. Y entonces lanzan a los SWAT, al FBI, al Homeland Security, todas las policías habidas y por haber, para encontrar quién está manejando la computadora central del Pentágono. Y finalmente, antes de que despeguen de sus bases los misiles atómicos, encuentran al chamaco, se meten a donde está ahí fascinado con la computadora, lo toman prisionero, el militar que lo agarra le grita hasta de lo que se va a morir y le dice, niño estúpido, no te das cuenta de lo que estás haciendo, puedes aniquilar el planeta, puedes matar a toda la gente que vive en la Tierra, detén el juego. Y entonces, es que no sé cómo hacerle, el juego ya empezó, el juego ya comenzó, no lo puedo detener. A ver, búscale a las teclas, ¿sí? Y no le encuentra y no le encuentra. Y de pronto, ya cuando ya se ve en la película como el misil gringo le lleva unos metros de delantera al ruso y al chino. Y empieza a salir, ¿sí? Y asoma la nariz de la Tierra, ¿sí? Cuando sale, pues va despacito, ¿no? Conforme va subiendo, va acelerando y ya después de 100 o 200 metros de altura, pues alcanza velocidades arriba de los 3.000 o 4.000 kilómetros por hora, ¿no? 3 o 4 veces más rápido que un jet. Es un misil atómico. Entonces el niño dice, ya la tengo. Y le pregunta a la computadora, ¿cómo puedo dejar de jugar para evitar la hecatombe que se viene encima? Y la computadora le contestó, apágame, desconéctame. Entonces el niño se fue atrás de la computadora y sacó la clavija y los misiles regresaron a su lugar y todo el mundo, ¿no? Ya saben cómo son los gringos en sus películas de éxito, ¿no? Sí. Y colorín colorado que la película termina gloriosamente, ¿no? ¿De qué año es? Uy, como de hace 40 años. Porque las computadoras todavía son de aquellas cuadradotas, que no se usaba internet vía inalámbrico, se usaban teléfonos. Sí, el internet era vía telefónica y el monitor era un mamotreto así enorme como una televisión sota antigua, ¿no? Sí, el monitor, la sí era el monitor. Sí, exactamente. Entonces, sí es una película muy vieja, pero que tiene actualidad. Entonces, vamos a aplicar esto a nuestra vida cotidiana. ¿Cómo puedes dejar de jugar? Apágale. Apágale. Y esto, en términos prácticos, ¿a qué equivale? Bájale a tus
Fíjense, a quedarse callado. El otro te la está mentando. Te está diciendo de lo que te vas a morir. Está furioso y hasta te dice, y no me vas a decir nada, vieja bruja. Y si tú le dices, no, ya jugaste. Yo ese papel juego con mi nieto. Porque se enoja y ahí está, joder. Y yo cuando yo voy con él, vamos a la tienda y no, que está, no. Bueno, que ya nos vamos. Ya así, joder, yo camino, entonces ya se calla y va calladito, ya no se da. Dice, contigo no reniega. Lo apagaste. Dice, contigo no reniega, ¿cómo le haces? No le hago caso. Digo, Bien. Y no debes de hacerle caso. Entonces, todavía. primer regla. Para apagar un juego, vete. Vete del lugar. Déjalo papando moscas. Pero no hagas... Porque si haces un gesto, sigues el juego. ¿Sí? Si das un portazo, sigues el juego. No apagas nada. Si le haces un gesto obsceno, sigues el juego. Si le dices, luego nos vemos, ahorita tengo mucho trabajo, pero luego nos vemos, sigues el juego. ¿Sí? No lo apagas. Es muy difícil saber apagar un juego. Primera regla, quédate callado, discretamente, humildemente, prudentemente. No pelean dos, no queriendo uno. Quédate callado. Pregunta. Es como cuando usted explicó la ira que tenemos que hacer, desconectarnos también. Déjala fluir, Igual. déjala pasar. Que el otro está enojado, no pelation. ¿Sí? No pelation, no lo fumes. Pero no le digas, no te voy a hacer caso, porque ya le hiciste caso. ¿Sí? ¿Okay? ¿Sí? ¿Qué más hacemos para apagar el fuego? Aparte de no hablar. 1. 2. Irte. Físicamente te vas del lugar. 3. Cuando regreses, no te refieras al juego que pasó hace 3 o 4 horas o días. Como muchos que yo me sé, que regresan con el marido o con quien sea y le dicen algo así como, ¿ya se puede hablar contigo? ¿Ya se te alisaron los pelos del espinazo? Porque lo vuelves a prender. ¿Sí? Lo vuelves a enfurecer. Pues, ¿qué te crees? Si no soy gato para que se me icen los pelos del espinazo. La segunda fue irse del lugar. Irse del lugar. Pero elegantemente, finamente, sin actitud despreciativa o iracunda. Con elegancia, con gentileza, con cortesía. O bueno, usemos la mejor palabra, con caridad. ¿Sí? Te vas. Y cuando regreses, no retomes el tema del juego. Como si no hubiera comenzado. Eso es apagar la máquina. No lo retomes. ¿Sí? ¿Qué pasa si lo retomas? Claro, contigo no se puede. Ahí estás otra vez de jodona. ¿Sí? Ya te habías ido y me pasé 4 horas en la gloria sin ti. Y eso te llega, y entonces, pues para que veas lo que es amar a Dios en tierra de indios, aquí estoy. ¿Y cómo se llega a un acuerdo? Es que el acuerdo tiene que ser mutuo. Mutuo. El acuerdo entre tú y tu marido es, la próxima vez que uno de los dos empiece un juego, de cualquiera de los 3 papeles, perseguir, hacerte la víctima o salvar, primer regla para apagar la máquina, te quedas callado. Segundo, te vas del lugar. Tercero, no retomas el juego cuando regreses. No lo refieres. Pero ese es uno de los acuerdos que propongo a todas las parejas y familias aquí reunidas. Acordar apagar la computadora. Si no se apagó del todo y el juego continuó, pues que la próxima vez sí se apague. Pero una cosa que sí les digo es que no se va a apagar solita, ¿eh? La computadora de por sí va a querer seguir jugando. El organismo, si no lo detenemos, va a querer seguir jugando. ¿Y por qué somos tan dados a continuar el juego? ¿Qué es lo que nos lleva, lo que nos compele a seguir jugando?
Querer ganar. Quiero ganar. Querer ganar. Mi orgullo. Querer ganar. En todo juego psicológico se dan ventajas secundarias o ventajas falsas. El juego del poder, ¿no? El juego del poder. En una persona que principalmente juega a perseguir, ¿cuáles son sus principales ganancias? Tenemos la ganancia biológica. Gasta energía en dominar al otro. Siente que la vida vale la pena porque el otro se tuvo que quedar callado y agachar la cabeza. Se busca el poder. Otra ventaja del perseguidor, hacer sentir mal a su víctima. La ve llorar, la ve deprimirse, la ve triste y lo disfruta. Y hasta le dice, para que aprendas. Es más, le dice, tú te lo buscaste. A ver si así ya entiendes. Otra ventaja falsa, tremenda del juego del poder, del juego del perseguidor, es confirmar, todos los días confirma su postura existencial. Yo estoy bien, tú estás mal. Y cada vez que juega a hacer sentir al otro mal, confirma su postura existencial. Yo sí sé, tú no sabes. Yo soy un experto, tú eres una boba. Yo soy un genio, un sabio, tú eres una estúpida. Yo sí puedo, tú no puedes. Por eso es tan difícil que un perseguidor deje de jugar. Porque es muy gratificante tener poder sobre los demás. Y más si es el marido, o los hijos, o un familiar cercano. Somos muy dados a buscar el poder. ¿Por qué? Porque el poder es una fuente de atracción tan poderosa. Porque el poder genera endorfinas. El poder genera endorfinas. Nos hace sentir importantes. ¿Sí? Pero sobre todo, corporalmente visto, físicamente analizado, el que siente que tiene poder está intoxicado. Literalmente. Por esa razón, los grandes analistas de México, conscientes de lo que está pasando, dicen, tenemos un presidente dopado, un presidente adicto al poder. Y una persona que está adicta no piensa, no reflexiona, no retrocede, sigue la marcha hacia el ensanchamiento del poder, porque eso le proporciona, como dicen los grandes estudiosos del asunto, fíjense, ¿cuánto dura el placer de echarse un traguito? ¿Cuánto dura la euforia de un borrachín? Científicamente comprobado. La euforia de una persona que le gusta beber licor no dura más de 20 minutos. ¿Sí? 20 minutos es lo que le dura la euforia. Claro, el alcohol queda ahí 8 horas o más. Pero la euforia son 20 La euforia son 20 minutos. Y por 20 minutos puede echar a perder toda una vida, ajena y propia. Como el caso del accidente que acabo de narrar, ¿no? Después de la euforia viene, pues, la depresión y finalmente la cruda y el arrepentimiento. Pero pues ya para qué, ¿no? Pero hablando del poder, bueno, otro ejemplo. ¿Cuánto dura el placer de una buena comida? Pues mientras no te da hambre. Si comiste a las 3 de la tarde y todavía son las 8, por ejemplo, ya son 20 para las 9, y yo me comí algo a las 4 de la tarde y todavía no tengo hambre. ¿Cuánto me duró el placer de comer un delicioso pollo? Pues me va a durar 5 horas, tal vez 6, ¿sí? Y si soy fiel a mi promesa de no cenar, pues me aguanto hasta mañana, porque así evito acumular un par de kilos, ¿no? Cosa que me conviene. Pero si soy adicto al placer de la comida, cuando Luz me diga, ¿no quieres pollito, Juan Bosco? Voy a tener que encontrar fuerzas para decirle, no, muchas gracias.
Pero ¿cómo? Si tú trabajas mucho, lo mereces. Ahí está la tentadora, ¿no? ¿Sí? Entonces, a lo mejor encuentro fuerzas, como casi todas las veces, para decirle, no, Luz, agradezco mucho tu gentil cuidado, tu maravillosa hospitalidad, pero no, hasta mañana. Pero ¿cuánto dura las endorfinas de ser poderoso? ¿Cuánto duran? Mientras lo eres. Mientras eres poderoso, te están generando endorfinas. Entonces decimos los psicólogos hablando de este tema, el poder es el único placer que genera endorfinas las 24 horas del día. ¿El poder? El poder es la única fuente de placer que genera, que dura 24 horas al día. Por eso no se enferman. Por eso No los dejan. poderosos ahí están No les pasa. y no les pasa nada, pues están dopados. Están dopados, Sí están, parece el Sí. peque con siempre con su vocecita. sí, dopado, Sí. sí, pero disfrutando incluso todos sus gestos burlones, despectivos, su sonrisita que ya como quisiera yo despedazársela con las garras, ¿no? ¿Sí? Destazarlo como si fuera pescado, ¿no? Sí. Es Sí, que esa sí sonrisa es sí indignante, sí, es indignante. la verdad. Entonces cuando le tengo que decir a Dios, ay Diosito, ¿no? Perdón. Perdónalo, porque no sabe lo que hace. Seguro la come diciendo bola de mensos. ¿Verdad? ¿Así? Pero está disfrutando el uso y el abuso del poder. ¿Sí? Entonces, el poder dura las 24 horas del día cuando una persona lo tiene. Pero este poder puede ser el de una ama de casa, el de una esposa, el de un hermano mayor, el de un jefe de una fábrica. No nada más el del presidente de cualquier república importante o bananera. Cualquier persona que tenga poder se vuelve adicto al poder. Y observen, nunca un poderoso, salvo muy cortísimas y honradas excepciones, nunca un poderoso renuncia al poder. Yo tengo en mi cabeza que en los últimos 100 años, bueno, en los últimos 200 años de historia universal, conozco 4 personas que renunciaron al poder en vida. ¿Quiénes son? Los demás no. Y renunciaron al poder pudiendo haber no renunciado. Incluso a uno de ellos le costó la vida haber renunciado al poder. Y me refiero nada menos que a Iturbide, al Libertador de México. ¿Sí? Él, para evitar derramamiento de sangre hermana y guerra civil, abdicó a ser emperador de México. Renunció al poder porque era un hombre virtuoso. Que si es un hombre como Juárez, pues hubiera hecho una guerra con miles o millones de muertos. Otro personaje que renunció al poder siendo presidente, Lech Walesa, el presidente de Polonia. Y se fue a trabajar a los muelles de su país como obrero, como lo que era. Y otro que renunció al poder, Mikhail Gorbachev, el presidente ruso, que prefirió renunciar antes de causar una guerra. Y otro que renunció al poder es un señor muy poco conocido que se llama Václav Havel, presidente de un país centroeuropeo, de la antigua Yugoslavia, que después se volvió Eslovaquia y Eslovenia, República Checa. ¿Sí? El presidente de la República Checa, al que me estoy refiriendo, renunció al poder en vida. Pero que yo sepa, como historiador, nadie más. ¿Sí? ¿Conocen algún mexicano poderoso que haya renunciado al poder? ¿O algún gringo poderoso que haya renunciado al poder? No. Porque el poder es el único placer que dura las 24 horas del día. Entonces, si queremos dejar de jugar a perseguir, ¿a qué nos conviene renunciar? Jugar. Al poder. Dejen de ser poderosos. Sean humildes.
Ujú. A ver, pregunto al grupo, ¿qué es más importante en una pareja? ¿Tener la razón o mantener el vínculo afectivo? Mantener el vínculo afectivo. Y en realidad, todos los días, ¿qué preferimos? Tener la razón. Te lo dije. ¿Sí? Y se lo restregamos en la cara. Y eso, tener la razón y hacerle sentir al otro que tengo la razón, disminuye, fractura o incluso aniquila el vínculo afectivo. Entonces, ¿cómo vamos a dejar de jugar los que juegan a perseguidor? Renuncien a tener la razón. Prefieran mantener el vínculo amoroso. Uh-huh. Si preferimos mantener el vínculo amoroso, automáticamente dejamos de jugar. Bien.